el problema 14 del seminario 4, que nos dice: calcule la energía liberada en joules cuando 1 gramo de uranio 235 sufre la siguiente reacción de fisión. Y la reacción es uranio 235 más un neutrón, da como producto bario 142, kriptón 92 y 2 neutrones. Nos da las masas de cada una de estas partículas y luego nos pide comparar este resultado con el de una típica reacción química como es la combustión del metano. Bueno, esta es una reacción nuclear, no es una reacción química, es una reacción nuclear, la típica reacción de fisión que ocurre en los reactores nucleares o en las bombas atómicas también. Una reacción en la cual un núcleo pesado, por acción de una partícula como puede ser un neutrón, se divide en dos núcleos más livianos. Las reacciones nucleares y las reacciones químicas tienen diferencias importantes. Una de ellas es que en las reacciones nucleares se generan elementos nuevos a partir de otros, ¿no? O sea, como vemos acá, tenemos en los reactivos tenemos uranio y en los productos no aparece uranio, en los productos aparece bario y kriptón que no estaban en los reactivos. O sea, se generaron nuevos elementos a partir de un elemento inicial. Eso nunca, jamás sucede en una reacción química. En las reacciones químicas siempre se conservan los elementos, porque lo que define la identidad de un elemento es el número atómico, o sea, el número de protones que ese elemento tiene en el núcleo. Las reacciones químicas nunca afectan al núcleo, las reacciones químicas afectan a los electrones, en realidad a los electrones de la capa más externa, pero nunca al núcleo. En cambio, las reacciones nucleares, que involucran cantidades mucho mayores de energía, sí afectan al núcleo, y al producir cambios en el núcleo afectan al número atómico y por lo tanto producen la generación de un nuevo elemento. El número atómico, dijimos entonces, es el número de protones que hay en el núcleo. Como vemos, el neutrón no tiene protones, por lo tanto su número atómico es 0. Los otros números atómicos los encontramos en la tabla. Y después cada isótopo en particular tiene su número másico, que es la suma de protones más neutrones. En las reacciones nucleares se cumple siempre esto, se conserva tanto la suma de números másicos como la suma de números atómicos. Observemos, 235 más 1, que es la suma de números másicos de los reactivos, es igual a 142 más 92 más 2, que es la suma de números másicos de los productos. Y también se conserva la suma de números atómicos. 92 del uranio más 0 del neutrón, 56 más 36 más 2 por 0 del neutrón. Se conservan los números básicos y los números atómicos. Otra característica de las reacciones nucleares es que no se conserva la masa total. Hay una diferencia entre las masas finales e iniciales, que la podemos verificar haciendo la cuenta. También destacamos otra cosa de los núcleos atómicos. Otra característica de los núcleos atómicos es que la masa de un átomo, expresada en UMAS, en unidades de masa atómica, es un número no entero, muy cercano, pero no igual al número másico, ¿no? Por ejemplo, para el bario 142, el número másico es 142, la masa expresada en UMAS es 141,92, un número muy cercano, pero no igual. Para el uranio de número másico 235, la masa expresada en UMAS es 235,04, nuevamente un número muy cercano, pero no igual. El neutrón, que tiene número másico 1, su masa expresada en UMAS es 1,0087. Bueno, calculamos la variación de masa total de productos menos la masa de los reactivos. Entonces sumamos la masa del bario más la masa del kriptón más dos veces la masa del neutrón y restamos la masa del uranio y del neutrón. Y eso nos da una diferencia de masa. Como vemos, la diferencia no es cero, hay una diferencia de masa. Da negativa. ¿Qué significa? Que la masa de los productos es menor que la de los reactivos. Se pierde masa, desaparece masa. No es muy grande la diferencia, de menos 0,19 y pico de unidades de masa atómica. Esa diferencia vamos a pasarla a kilogramos, recordando la equivalencia entre unidades de masa atómica y gramos. Una unidad de masa atómica son 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Multiplicamos entonces y nos da que la diferencia de masa expresada en kilogramos es esta, menos 3,18 por 10 a la menos 28 kilogramos. Y esas variaciones de masa implican variaciones de energía, que las podemos calcular con la conocida ecuación de Einstein, que nos dice que la variación de energía, la energía liberada o absorbida, depende de la variación de masa y de esta constante de proporcionalidad, que es la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz, como sabemos, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, tiene un valor muy grande. Por lo tanto, como esta constante de proporcionalidad es muy grande,
aún variaciones de masa muy pequeñas producen grandes cantidades de energía liberada. Bueno, reemplazamos por los números que tenemos, dijimos menos 3,18 por 10 a la menos 28 kilogramos es la masa que se pierde, que desaparece en esta reacción nuclear, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, o sea 9 por 10 a la 16 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esto nos da que la diferencia de la energía liberada, por eso aparece el menos, porque es energía liberada, es menos 2,86 por 10 a la menos 11 joule. Las unidades de dónde salen, tenemos kilogramo y metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Este metro cuadrado vamos a separarlo en metro por metro y nos queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es, faltó el cuadrado acá, perdón, faltó el cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton y newton por metro es joule. Así que esa es la energía liberada, menos 2,86 por 10 a la menos 11 joule. ¿Para qué cantidades? Para un átomo de uranio que sufre esta reacción. La energía, como vemos, no es muy grande, 10 a la menos 11, es muy pequeña, pero es para un solo átomo. ¿Qué pasa con un mol de átomos? Bueno, veamos cuánto es la energía por mol. Es esta energía, menos 2,86 por 10 a la menos 11 joule sobre átomo, por el número de átomos que hay en un mol. El número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 átomos sobre mol. Cancelamos átomos y nos queda que la energía es de menos 1,72. El número negativo significa que es energía liberada. Por 10 a la 13 joule sobre mol. Ahora sí vemos que es un número enorme. Y esto sería entonces por cada mol de uranio. Pero el problema nos pregunta por cada gramo de uranio, por un gramo de uranio. Entonces habría que expresar esto por masa, ¿no? La energía por mol, menos 1,72 por 10 a la 13 joule sobre mol, por un mol sobre 235,04 gramos. Eso sería un mol de uranio 235. Y eso nos da menos 7,32 por 10 a la 10 joule sobre gramo de uranio. Por cada gramo de uranio que sufre esta reacción de fisión, se libera esta enorme cantidad de energía. Y luego nos pide comparar ese valor de energía que obtuvimos con el de una típica reacción química, como puede ser la combustión del metano. Acá tenemos la reacción de combustión del metano. La energía liberada la calculamos de esta manera, como el delta H de formación, la entalpía de formación de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos. Estos valores para las entalpías de formación los sacamos de la tabla que tienen al fin del seminario 9. Las entalpías de formación, acá tenemos los valores. La entalpía de formación del oxígeno gaseoso, como es un elemento, es 0. Hacemos la cuenta, esto nos da menos 802 kJ por mol. Como lo queremos expresar por gramo, dividimos por el peso molecular del metano y nos da menos 50,1 kJ, o sea, menos 50.000 joule por cada gramo de metano. Entonces, la comparación entre una típica reacción química y una reacción nuclear, vemos que la fisión de un gramo de uranio libera muchísima más energía que un gramo de una típica reacción química, como puede ser la combustión del metano. O sea, las reacciones nucleares involucran cantidades de energía mucho mayores que las reacciones químicas. Por eso es que pueden producir cambios en la parte más interna del átomo, que es el núcleo.